Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Vitalista, el 31 ya, un podcast sobre salud, osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Hoy continuamos con la serie sobre la sociedad y este componente social dentro del modelo de salud, en el que siempre me baso. Un tema muy interesante. Antes de nada, recuerda que ya tienes el post en mi blog con el guión de este programa. Si entras en mi web, además, podrás suscribirte en la newsletter que envío de forma gratuita quincenalmente, en la que comparto reflexiones y las actualizaciones que hay sobre todo este proyecto divulgativo. Si te gusta el proyecto, no lo dudes, compártelo, suscríbete y ayúdame a que esto crezca. Vamos allá con Curar en Sociedad. Hoy empezamos con las asperezas que alteran nuestra fisiología, con hacer consciente lo inconsciente. También os hablaré de trabajarnos y aprender, de cuál es el mejor camino, si es que lo hay, si somos un proceso lineal o somos una suma de eventos y algo sumamente complejo, de los problemas que no entendemos, de dónde buscar, hablamos de salir al mundo pero en equilibrio y de la importancia de las buenas relaciones. Sin más, espero que este índice os sirva para guiaros mejor por el capítulo y adelante. Con esta serie, no sé vosotros, pero yo he aprendido mucho. Encuentro en la teoría de sistemas y en su aplicación a este componente de la salud la explicación a muchos problemas, lo que sería un motor de creación y fijación de conflictos. No es que nuestros sistemas solo nos influyan para mal, pero en nuestra relación con otras personas que vienen con sus propios problemas, en la interacción de individuos con creencias y formas de pensar y de construir diferentes, es donde aparecen fricciones, asperezas y a nivel clínico esas disonancias entre lo que queremos o creemos ser y lo que realmente somos, el no conocernos, el no entender qué nos pasa, resulta ser uno de los puntos a investigar para acompañar algunos casos. Y en ello estamos, ¿no creéis? En investigar y en entender e intentar aprender. Digamos que por mi papel como terapeuta lo que busco es el fallo y por desgracia, como ya os he ido explicando, nuestro entorno nos influye y, aunque la mayor parte de las veces para bien, esos roces que nos hacen endurecernos también nos generan cicatrices en nuestra estructura como seres humanos. Pasamos de estas influencias al cómo se acaba viendo alterado nuestro funcionamiento interno, tanto en el proceso de crearnos como individuos, al presente, al cómo reaccionamos a las cosas y el ser como somos. No es solo la influencia de los sistemas a nivel mental y emocional, sino en la propia biología, en cómo realmente todo esto altera nuestro ser, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, nuestra alma. Me resulta súper interesante el poder entender que esta programación social puede generar conductas que te hagan sufrir alteraciones en tus mecanismos internos que se basan en la fidelidad a un sistema o en conductas para evitar situaciones. Reacciones diferentes ante el estrés que no son genéticas y no son fijas, sino que son adquiridas durante el aprendizaje de la vida y, algo muy importante, que son también modificables. Auténticas causas alejadas de la mecánica y de la razón como causa primigenia en la investigación clínica. Muchos de estos razonamientos nos permiten entender muchos casos y el cómo enfermamos. Es decir, que veo el cambio social como uno de los motores de los potenciales de autorregulación del cuerpo, como un motor del vitalismo del que siempre os hablo. Pues bien, ¿cómo entramos en ello? ¿Cómo curamos en sociedad? Pues esta es una pequeña incógnita que tengo, la pregunta que me hago siempre, ¿no?
Me es fácil hablaros y entender el cómo enfermamos, el cómo se genera todo lo que estoy diciendo, pero se me escapa el cómo llegar a limar todo esto, cómo generar intervenciones para mejorar en esta esfera. Y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Pensarlo bien, cualquiera de nosotros puede alterar su comportamiento en detrimento de su bienestar o de su propia seguridad para poder, por ejemplo, ser incluido en un grupo social. Esto es algo intrínseco a la supervivencia. Solos no somos capaces de sobrevivir. ¿Cómo mejoramos esto? Pues pensemos una cosa, para empezar. La esfera social, lo que pasa en los demás, las dinámicas de los diferentes grupos en los que estamos, ¿no? El cómo son nuestros padres, cómo son nuestros compañeros, es algo que está fuera de nuestra zona de control. Está, en el mejor de los casos, en nuestra zona de influencia, es decir, que posiblemente puedas en un momento dado llegar a influir e inducir algún cambio, pero la mayoría de las veces todo esto externo a nosotros está en nuestra zona de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que nos toca jodernos un poquito, que nos toca adaptarnos a ello, ¿no? Por eso es la zona de adaptación. Entonces, ¿cómo puede alguien mejorar esa capacidad social si el entorno es hostil, por ejemplo? ¿Cómo encontramos a aquellas personas que nos potencian? Para integrarnos, para ser queridos, para tener nuestro sitio, hemos de adquirir creencias nuevas, si no estamos en esa situación, nuevos programas, hay que tocar los pactos que te enlazan a tu familia, a tus grupos, hay que soltar cosas, hay que aprender e integrar cosas nuevas. Lo que se trabaja en este tipo de terapias que van en esta dirección, la única opción que yo he visto y vivenciado que surge algún tipo de efecto, lo que podemos llamar la clave, es que la persona llegue a hacer consciente aquella herida inconsciente que tiene. En el momento que la persona, por el discurso que ha tenido, por lo que ha vivenciado, es capaz de darse cuenta de lo que está pasando, es el momento en que empieza el cambio. Es decir, el terapeuta lo que puede llegar a hacer es generar una representación, ya sea con el propio paciente, con una hoja, o con un grupo de personas, como puede ser una constelación familiar, en la cual el propio paciente se acabe dando, o con una conversación, que me he liado con las constelaciones, pero en una terapia mediada por palabras, por una conversación, el propio paciente, lo que consigue el terapeuta es que acabe viendo por sí mismo su herida, su problema, y la convierta en algo consciente, no en algo que duerme en lo profundo de ti. Entonces, esto se convierte en algo que esa persona ya es capaz de trabajar. ¿Sí? Es decir, cuando, no sé si habéis hecho terapia, ¿no? Pero cuando llegas a ver tú el problema, es cuando le pones un nombre y empiezas a trabajar con ello, ¿no? Es el poder que tiene el diagnóstico, ¿sí? El problema del diagnóstico es que a veces acaba convirtiéndose en el problema. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, esta nueva aferencia o este nuevo input, que se convierte el problema que acabas de convertir en consciente, va a ser una necesidad de cambio. Y esto pone a la vida a trabajar a todos los niveles, no solo a nivel emocional, en este alma de la que os hablo, sino también a nivel biológico. Y también generamos cambios en las relaciones sociales. Todos los mecanismos de autorregulación con la ayuda del psicólogo, el psiquiatra o el psicoterapeuta a tope de curro. Pero por otro lado, el gran motor de cambio es plantear el trabajo en uno mismo, el entender mejor la sociedad, el entender mejor qué motiva a las personas, el leer, la filosofía, la psicología, el cultivarnos, ver cultura, cine, teatro, obras, entender emociones, motivaciones, sentir, crecer, vivir y prepararnos para poder entender esta sociedad, sociedades pasadas y en sí al ser humano. Desde la empatía, es decir, desde entender a los demás y poder aproximarnos a ellos, pero también desde la asertividad, o lo que es lo mismo, desde crear tu sitio en estas aproximaciones sociales, expresar tus necesidades para que estén ahí expuestas y los demás hagan porque se cumplan, por no pisarte, podríamos decir. Con todo este aprendizaje, tener la fuerza necesaria para tomar decisiones en la dirección que nos conviene, no a nosotros simplemente como individuos de forma egoísta, sino tomar decisiones bien valoradas que lleguen a mejorar nuestro interior y nuestro entorno.
muchas veces van a ser decisiones difíciles y caminos empedrados que son fuente de más aprendizaje y más crecimiento. Pero vamos, lo que es la vida es que realmente no es siempre un camino llano y aunque te quieran vender un camino llano, nunca lo va a ser. O sea, siempre hay ese camino empedrado, ¿no? Porque otra cosa que uno va aprendiendo y contrastando es que no existe este camino perfecto, no existe un camino mejor, ni una compra perfecta, ni una persona, ni una pareja perfecta, ni un amigo perfecto. O sea, existen las mejores decisiones que te puedes permitir y después asumir los beneficios y los perjuicios, tanto en las decisiones como en entender a los demás. Asumamos cómo son las personas, asumamos cómo somos nosotros y aceptémonos y aceptemos a los demás también. Ese es el camino y así creo que será hasta el último día, ya os lo contaré. Como veis, aquí llego un poco fuera de mi contexto terapéutico, pero es que necesito hablar de ello, necesito compartirlo e investigarlo. Es que tiene que ser así, para poder ayudar a más gente hay que salir fuera y buscar. En un caso en el que no encontremos cambios, casos muy crónicos, casos de aquellos que han pasado por varios profesionales, incluso psicólogos, que no suele ser lo habitual, pero los hay, y que siguen sin encontrar la solución a su problema, investigar como terapeutas o si sois pacientes, ¿no? Plantearos un poco cuál es este entorno social en la actualidad. Otra pregunta súper interesante, cuando hay un síntoma que no remite, ¿qué me ofrece ese síntoma que no me ofrece la curación? Esto parece muy duro decirlo así, pero hay realidades muy jodidas en las cuales te puedes encontrar con esto, que una persona se aferra a su problema porque no tenerlo sería peor que tenerlo, ¿sí? Y esto es porque aún no llegamos a entender que la patología, que los síntomas y los problemas no están solo en el cuerpo físico. Hay otras estructuras menos tangibles, como esta psique, estas emociones, este alma de la que os hablo, que albergan disfunciones y a este nivel influye mucho la sociedad. Por otro lado, los problemas de nuestra vida y los que hay en nuestro cuerpo no son un encadenamiento de procesos lineales, es decir, porque tengo el pie plano o tengo un problema en la rodilla que me afecta en las lumbares, eso es un encadenamiento de 3 cosas. Pero el cómo llega la circulación a esa zona, hablando del cuerpo, o cómo llega la inervación, cómo pienso, cómo me levanto por la mañana, ¿no? Cómo estoy de cansado cuando me voy a dormir, qué carga personal tengo. Somos un sistema complejo y caótico con multitud de interacciones internas y externas que no puede entenderse por la causa y efecto. O sea, yo lo llevo viviendo durante 20 años, sí, bueno, ahora ya 22 años, intentando encadenar pues casos y pensando en ellos como procesos lineales. Y es que es imposible. Si alguien, llegado un momento por sus síntomas, no puede levantarse de la cama, aunque en su cuerpo y en las pruebas de imagen y complementarias no haya una justificación, no quiere decir que no haya daño. No quiere decir que no haya un motivo. A lo mejor esta persona ni sabe el por qué no puede más. Posiblemente lo que lo origina o mantiene sus síntomas esté en una parte tan profunda de su subconsciente, de su proceder automático, que le es imposible reconocer y tomar medidas para afrontarlo y poder gestionar el cambio. Hay casos que son así. Encuentras personas que llevan toda una familia a sus espaldas, o toda una empresa, o todo un equipo, hipercuidadores, hiperresponsables que se machacan durante años, mirando por todo el mundo, y cuando se agotan sus energías, cuando su cuerpo y su ser no dan para más, enferman y claudican, en forma de síntomas que al principio pueden superar e ir gestionando, pero llega un momento, porque la vida es muy larga, bueno, no lo sé, pero por ahora parece larga, en la que todo el sistema se agota. Además, te encuentras con sentimientos de culpa, resistencias al cambio, porque todo ese programa, el que le ha hecho comportarse así, está escondido en el subconsciente, muy bien escondido, y las responsabilidades y toda esa carga sigue ahí, pero además ahora con dolor, con síntomas y con culpa. Es imposible salir de ahí con tratamientos físicos y químicos, o sea, nunca he visto a nadie que con un tratamiento de fisioterapia o con medicamentos salga de esta situación.
O sea, la gente que yo he visto mejorar de una fibromialgia es porque ha combinado un tratamiento psicológico con el tratamiento de suplementos o con la medicación correspondiente, con tratamientos físicos y con un aprendizaje en el cual pueden salir de ahí. Sí, pero pensar que va a haber una sola actuación que te va a mejorar es imposible y a veces hay que excavar y hay que profundizar hasta los niveles en los que os estoy hablando hoy. O se consigue encontrar las heridas, los programas mentales, las cadenas en forma de creencias, las que nos atan a nuestra situación, o estamos fritos. Cuando encontramos esto es cuando podemos en primer lugar sentir, pero después razonar y a partir de ahí tomar decisiones, dar un vuelco y trabajarnos en cada sistema. Si tenemos síntomas, si abordamos un caso e intentamos verlo desde esta perspectiva, podemos empezar a buscar estas asperezas con nuestros entornos. Si nos damos cuenta de que en el entorno inmediato no hay nada, ninguna situación que podamos relacionar, es interesante pensar alrededor del inicio del síntoma. ¿Cómo estábamos en ese momento? Pues pérdidas, separaciones, abandonos, malos tratos son una fuente de daños sobre todo el ser. Como fisioterapeuta, como osteópata, no tengo las capacidades de guiar a alguien que haya sufrido este tipo de procesos y no lo puedo hacer desde las palabras. Pero sí que en el cuerpo quedan reflejadas estas cosas y podemos trabajarlas mientras busques ayuda en otro profesional. Es algo que se puede hacer. Entonces, una idea, una realidad en la que yo estoy estudiando a día de hoy y que espero desarrollar aquí dentro de poco, es que trabajando sobre el cuerpo influimos en la mente. Es decir, que el tratamiento osteopático o el tratamiento físico con criterio y al nivel que corresponda tiene efectos sobre esta psique, sobre el alma de la que os hablo, ¿no? En estos 2 capítulos anteriores habéis oído cómo Alex y yo hablábamos de este tema. Y hoy en día realmente hay mucha información a este respecto. Creo que más allá de estas sensaciones en la clínica, creo que hay bibliografía suficiente y realmente yo creo que se puede dar credibilidad a estas afirmaciones que os estoy dando. Puedo tardar años en desarrollarlo, pero si alguien se anima a ayudar o yo qué sé, o si me financiáis, pues lo mismo acabo antes, ¿no? Pero ya os llegará, ¿sí? Yo creo que es algo que os llegará porque es algo que me interesa mucho. El caso es que la motivación de Curar en Sociedad, de escribir este capítulo, surgió de una serie que estaba yo un domingo tranquilamente con mi mujer viendo en el sofá y uno de los personajes de este capítulo se encuentra en una situación bastante jodidilla. Está metido en medio de una adicción al alcohol, con problemas a nivel laboral, familiar, problemas de amistades también, aquellos roces de los que os hablaba, ¿no? Con un estado de ánimo, emociones y sensaciones físicas bastante desfavorables. Este personaje acaba conociendo a una persona, ella es una profesora, y se encuentra con un hombre muy peculiar, alguien que ha sufrido mucho, una persona que se presenta como alguien tranquilo, bien posicionado socialmente, que ha superado muchas cosas, alguien seguro pero humilde, sin tapujos ni secretos, alguien que reconoce sus defectos y sus virtudes y que se muestra como alguien libre, ¿no? Este personaje nuevo permite que aquel que estaba jodidillo, ¿no? Los dos tienen una cita no amorosa, porque no es algo amoroso, sino es una cita en la que se enfrascan en una serie de conversaciones, discusiones y encontronazos que dan como resultado la primera noche de esta profesora fuera de casa sin probar ni una sola gota de alcohol, por primera vez en mucho tiempo. Algo que no dejaba de ser un pequeño detalle del capítulo, pero que a mí pues me dio por reflexionar y acabé escribiendo pues todo esto que tenéis aquí. Entonces, encontrar personas, grupos que te estimulen, que te permitan aprender, que te permitan crecer, expresar lo que tú eres, minimizar esas asperezas y los roces con los diferentes sistemas, el tener la valentía de salir a buscar, de encontrar tus nuevos amigos, los nuevos sitios en los que puedas brillar, donde puedas ser tú o simplemente donde puedas estar a gusto. No te aferres a lo que te sientes obligado por tus miedos, por tus creencias, por estas leyes no escritas, ¿no? De las que os hablaba en capítulos anteriores de esta serie, o estas deudas que crees que tienes, ¿no? Nunca las vas a pagar. Ojo, siempre te estoy hablando del equilibrio, o sea, a partir de hoy no lo mandes todo a tomar por culo, porque no es eso, ¿sí? Pero sí ir hacia donde te pide el cuerpo, trazar un plan, ir hacia donde tu alma brille. Creo que he dicho alma 5 veces en este capítulo 6 y es una palabra nueva para mí.
Pero, por ejemplo, grupos de ayuda, conversaciones con gente que te resulte interesante, asociaciones de personas con problemas similares al tuyo. Pues esto, paralelamente a tu cuidado de la salud, es una opción muy interesante. En el libro de Medicina Integrativa de David Raquel, digo Raquel porque se escribe tal cual, no sé cómo se pronuncia, se habla de las relaciones sociales como fuente de sanación, es decir, alimentación e hidratación, ejercicio, sueño, gestión del estrés y emocional, pero también se habla de las buenas relaciones sociales, los grupos de ayuda o las buenas conversaciones o el estar en un entorno saludable. Gestionar tu entorno, buscar buenas relaciones, pero a la vez aprender a estabilizarte y huir de aquellos que te dañan. Fortalecerte tú para ser más resistente ante una erosión de relaciones. Son herramientas que puedes utilizar. Y luego, otra herramienta que te comparto así gratis y que hostia, yo tardé mucho en poder usarla, ¿sí? Es algo que no le voy a dar más hype, ¿vale? Pero es que es súper interesante decir que no, ¿sí? Decir que no es de las herramientas más poderosas que existen, ¿vale? Mira, pruébalo. Andrés, me estoy planteando hacer este proyecto, ¿te apuntas? Entonces, te puedes quedar callado, dices, espera un momento, no puedo, ¿vale? No me apetece, ¿sí? No pasa nada. Andrés, ¿te puedes quedar a hacer horas extra? Va a ser que no. Lo siento, pero me quiero ir al parque a jugar con mi hija, por ejemplo. Andrés, este domingo celebramos un cumpleaños de una persona a la que hace años que no ves y tampoco es que fuese alguien que te... Pues no voy. No, ¿sí? Y así los no que quieras. O sea, previamente a decir indiscriminadamente que no, también te recomiendo que escuches el capítulo 3 de este mismo podcast y que hagas un poco de autorreconocimiento de tu situación, que establezcas tus objetivos y tus prioridades, puedas crear esas áreas de influencia, ¿no? Y a partir de aquí ver realmente lo que te quieres volcar, lo que es importante para ti y lo que no lo es, ¿sí? Lo que sea importante, que forme parte de tus objetivos, a muerte con ello, pero lo que no lo sea ni te lo pienses, di que no. Es una herramienta espectacular. He de decir que yo no siempre lo hago, ¿vale? Me meto en cosas que no me gustaría meterme, pero bueno, me lo estoy trabajando. Y después de ese no, cuando digas que no, te tomas algo a mi salud, o me llamas y nos lo tomamos, y me mandas un correo electrónico y me lo explicas, ¿vale? Entonces, para acabar, incido en la idea de que cuando tenemos síntomas recurrentes, cuando no tenemos una patología que los justifique, es decir, si tengo un dolor pero tengo un cáncer, pues no pensemos en esto, pero si tengo fatiga crónica, si tengo un dolor que va y viene, si tengo ciertos problemas digestivos o alergias y son cosas crónicas o incluso hasta un hipotiroidismo, cositas así de este estilo que no me están matando, que no hay una causa grave detrás, que son realmente de lo que os hablo siempre, cuando sufrimos más de lo que deberíamos o tenemos un estado de reposo o incluso que no nos es satisfactorio y no conseguimos avanzar, hoy en día tenemos la información, sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así no conseguimos cuidarnos, seguimos arrastrando estos síntomas, seguimos comiendo mal, no nos movemos, ¿no? Tenemos problemas para dormir. ¿Cómo salimos de esto? Busca aquí, escúchate este capítulo 10 o 15 veces y mira lo que resuena. Digo 10 o 15 porque me suben las escuchas y me hace ilusión, no es que gane dinero, pero me hace ilusión. En las asperezas de vuestro yo interior, con el entorno, con vuestro sistema familiar, ¿qué ha podido haber ahí? Trabajarlo con quien os pueda ayudar. Y de esta forma, el programa con el que afrontas el mundo, vuestras o tus aplicaciones, para que me entendáis, tu software va a cambiar. Y ahí se establece un nuevo camino de mejoría. Y esta es la forma de curar en sociedad. Me gustaría poder daros a alguien que os pueda ayudar o pasaros alguna referencia, pero más allá de algún profesor que casi no va a pasar consulta, pues tampoco os puedo decir a nadie. Entonces, como siempre aprovecho, pues si trabajas a este nivel y quieres contactar conmigo, estás incluso invitado a participar en este podcast. Y hasta aquí Sanar en Sociedad. Nos vamos a ir a... Bueno, media horita de programa, está bien. Un placer y hasta siempre.